Después de 10 años vendiendo carne de cerdo, finalmente logré ahorrar lo suficiente para abrir una tienda en el distrito comercial para Samuel, mi prometido con quien llevo 7 años. Justo cuando se acercaba la fecha de nuestra boda, Sarai, su primer amor, regresó del extranjero. Samuel dijo que ella no tenía a nadie y, sin pensarlo 2 veces, la dejó mudarse a nuestra casa de recién casados que acabábamos de amueblar. En cuanto Sarai entró, frunció el ceño y se tapó la nariz, mirando alrededor con asco evidente. Samuel, ¿por qué huele a carne de cerdo aquí? ¿Así es como duermes todos los días? El rostro de Samuel se puso rojo de inmediato. Avergonzado, me llevó aparte. Diana, Sarai es muy sensible a los olores. De ahora en adelante, cuando regreses a casa, tienes que bañarte 3 veces y ponerte perfume para que no le moleste el olor. Luego miró mis manos con disgusto en su voz. Tus manos tocan carne de cerdo todo el día, están demasiado sucias. No toques nada de Sarai. Perfecto. Ni siquiera nos hemos casado y, desde que Sarai regresó, yo me he convertido en la extraña apestosa de esta casa. Solo me gano la vida vendiendo carne de cerdo, eso no significa que esté condenada a hacerlo toda mi vida. Sarai entró al dormitorio nupcial y su primera reacción fue taparse la nariz y caminar rápidamente hacia la habitación. Samuel, ¿por qué huele tanto a carne de cerdo aquí? Es insoportable. Acababa de regresar del mercado después de cerrar mi puesto y aún llevaba puestos los guantes de goma impermeables, lista para ordenar mis cosas. Samuel se acercó con una botella de perfume, con expresión incómoda. Diana, ponte un poco, ¿sí? Sarai todavía está ajustándose al cambio de horario y es muy sensible a los olores. Tenemos que ser considerados con nuestra invitada. De ahora en adelante, antes de subir, quédate un rato abajo para que se te vaya el olor. Sarai no soporta ese olor. Por el bien de nuestra boda próxima, reprimí mi indignación y tomé el perfume, rociándolo a lo loco. El olor penetrante me hizo estornudar varias veces seguidas. Solo entonces Sarai salió lentamente de la habitación, mirándome con aire de superioridad. Samuel, este perfume también huele muy barato, sigue siendo asfixiante. Apenas terminó de hablar, la vi cargando las sábanas y el edredón que acababa de poner en la cama y los tiró al suelo. Este color es tan vulgar, me duelen los ojos de verlo. Acto seguido, sacó de su maleta otro juego de sábanas grises y las cambió. Esto sí tiene clase. Temblaba de rabia, señalando el juego gris sobre la cama. ¿Con qué derecho entras y cambias mis cosas? Esta es mi casa. Por favor, ubícate. Sarai inmediatamente puso cara de víctima. Samuel, solo quería que esta casa se viera más acogedora, para que la hermana Diana esté más cómoda. Samuel de inmediato la abrazó por los hombros, consolándola con voz suave. Sarai, no te lo tomes a pecho. Ella simplemente no tiene mundo. No te rebajas a su nivel. 10 años vendiendo carne de cerdo, financiando su tienda en el distrito comercial, y al final, a sus ojos, yo soy la que no tiene mundo. Me quité los guantes de goma y me acerqué a la cama. Sarai estaba inclinada arreglando las sábanas con una botella de esmalte de uñas en la mano. Al verme acercar, al levantarse deliberadamente tiró la botella. El esmalte rojo cayó justo sobre nuestra foto de bodas en la mesita de noche. Ay, lo siento mucho, hermana Diana. Se tapó la boca con una risita. Aunque quizás se ve mejor así, justo tapa las manchas de tu cara. Se volvió hacia mí con una sonrisa falsa. Hermana Diana, no te ofendas, solo digo la verdad. Una mujer debe vivir con más elegancia, no puede andar con ese aire de mercado. Samuel inmediatamente la secundó. Sarai tiene razón, deberías aprender de ella cómo arreglarte. Miraba fijamente mi rostro arruinado en la foto. El día que nos tomamos las fotos de boda, cerré mi puesto todo el día, gasté el ingreso de medio mes para arreglarme bien. Y ahora, antes de la boda, ella la ha destruido. Samuel. Apenas abrí la boca. Samuel frunció el ceño, visiblemente molesto. ¿Puedes no ser tan mezquina? ¿Mezquina? Reí con indignación. Entonces dime, en la mesita solo había esa foto. ¿Cómo es que su esmalte cayó justo ahí?
Los ojos de Sarai parpadearon. De verdad no fue a propósito. Cállate, la interrumpí. Esto es entre Samuel y yo, tú no tienes nada que ver. Samuel se levantó bruscamente, con el dedo casi tocando mi nariz. ¿Por qué le gritas? Sarai no lo hizo a propósito. ¿Quién te mandó poner la foto en un lugar tan estorboso? Me quedé paralizada. Era nuestra foto de bodas, en nuestro dormitorio. ¿Cómo podía estar estorbando? Por la noche, Samuel estaba en la cama jugando con su teléfono. Me cambié el pijama lista para dormir, y apenas me acosté, me empujó. ¿Te bañaste hoy? Hueles a grasa de cerdo, no te me acerques. Me quedé congelada, con la mano suspendida en el aire. 7 años, y nunca me había despreciado. Incluso cuando regresaba del mercado exhausta, él me abrazaba diciéndome que había trabajado duro. Ahora, ni siquiera quería tocarme. Pareció darse cuenta de que había reaccionado exageradamente. Suspiró y su tono se suavizó un poco. Diana, sé que trabajas duro. Pero Sarai es diferente. Viene de buena familia, nunca ha sufrido. Tenemos que considerar sus sentimientos. No dije nada, solo miraba fijamente al techo. De repente se incorporó. ¿Qué tal si vendes tu puesto de carne? Mi negocio ya está estable, puedo mantenerte. Giré la cabeza bruscamente para mirarlo, ese es el único recuerdo que me dejaron mis padres. Un puesto miserable no vale la pena tanto apego. Alzó la voz. ¿Sabes lo que dice la gente de mí a mis espaldas? Que la novia de Samuel es una carnicera. ¿No tengo dignidad acaso? Resulta que a sus ojos, el legado de mis padres era solo un puesto miserable que lo avergonzaba. Cerré los ojos, sin querer decir una palabra más. Capítulo 2. A las 3 de la madrugada, me levanté como de costumbre para ir al mercado a comprar mercancía. Todavía estaba oscuro y el viento helado cortaba la piel. Santiago, del puesto de frutas de al lado, ya había llegado. Al verme, me ofreció un vaso de leche de soja caliente. Diana, con este frío que hace, toma algo caliente para entrar en calor. Se rascó la cabeza, un poco avergonzado, y añadió. Hermana, no hagas caso de las habladurías. Ganarse la vida con el trabajo honrado no es ninguna vergüenza, es lo más digno que hay. Tomé la bebida caliente, sintiendo un poco de calidez en el corazón. Al mediodía, Samuel llegó al mercado con Sarai. Ella caminaba en tacones, tapándose la nariz, cojeando con cuidado para que sus zapatos no se mancharan de barro. Samuel me llevó a un lado y bajó la voz. Hoy tienes que darme una respuesta definitiva, ¿vendes el puesto o no? No dije nada, solo seguí cortando costillas, cada golpe con fuerza, haciendo que la tabla de cortar resonara con fuerza. Sarai se acercó contoneándose, sacó un billete de $100 de su cartera y lo dejó caer despreocupadamente sobre mi mostrador de carne. Diana, me llevo esta pierna de cerdo. No hace falta que me devuelvas el cambio, veo que trabajas tan duro, quédate con lo que sobra como propina. Detuve el cuchillo, sin expresión, acepté el dinero y le corté y embolsé la carne con destreza. En estos tiempos, nadie le hace ascos al dinero. Sarai tomó la carne y de repente dijo con voz melosa. Samuel, mi mamá dice que quiere comer el cerdo al vapor de Diana, dice que es la receta tradicional de su familia. Los ojos de Samuel se iluminaron. Claro, Diana. Dale la receta a Sarai para que se la lleve y congracie con sus padres. Me agarró del brazo con entusiasmo. Su padre es un gran empresario. Si él me echa una mano, mi empresa podrá salir a bolsa. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré. Esa es la receta secreta de mi familia, ¿por qué debería dársela a ella? Samuel puso cara seria. ¿Qué es eso de tuyo y mío? Pronto seremos marido y mujer, ¿acaso lo tuyo no es mío también? ¿No puedes ser un poco más generosa? Sarai avivó las llamas. Diana, tú simplemente no soportas ver a Samuel triunfar. De verdad no sé qué vio Samuel en ti al principio, una carnicera como tú no está a su altura. Me llamó carnicera. Los vendedores alrededor dejaron lo que estaban haciendo y todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. Sentí que mi cara ardía de vergüenza.
Para hacerlo callar, saqué una caja de debajo del mostrador. Aquí hay 50,000 pesos, llévatelos para el capital de la empresa. Lo de la receta, no lo vuelvas a mencionar. Samuel tomó el dinero, lo sopesó, y su expresión se suavizó un poco. Tomó a Sarai de la mano y se fueron, sin siquiera voltear la cabeza. Santiago se acercó. Diana, ¿por qué te haces esto? Agité la mano y bajé la cabeza para seguir cortando carne. Entre el subir y bajar del cuchillo, una lágrima cayó sobre la carne. Poco después, llegaron los inspectores del Departamento de Regulación del Mercado. Estaba cortando costillas para una clienta habitual cuando escuché. ¿Quién es el dueño del puesto? Un hombre de mediana edad con una carpeta, seguido de 3 trabajadores uniformados. Dejé el cuchillo y me limpié las manos en el delantal. Yo soy. Hemos recibido una denuncia de que su carne de cerdo es de origen desconocido y representa un riesgo para la salud. Mi cabeza estalló. Imposible, repliqué de inmediato. Toda mi carne proviene de mataderos autorizados. Tengo todos los certificados sanitarios. Abrí el cajón apresuradamente y empecé a buscar. Mis manos temblaban tanto que varios documentos cayeron al suelo. Los recogí, junto con los del cajón, y se los metí en la mano. Mire, este es de hoy, este de ayer, todos tienen el sello oficial. El hombre tomó los documentos, pero antes de que terminara de revisarlos, el dueño del puesto de pescados se puso de pie. Yo doy testimonio. Vi con mis propios ojos cómo descargaba carne de un carro negro sin placa. La señora del puesto de verduras también se sumó. Sí, yo también lo vi, ese carro estaba todo destartalado, se nota que no era legal. Me quedé paralizada. Esas 2 personas, el año pasado en Navidad les había regalado 20 libras de carne de cerdo a cada uno. Están mintiendo. Santiago corrió hacia mí. Yo veo a Diana todas las mañanas cuando compra mercancía, nunca ha habido ningún carro negro. Muchacho, tú tienes buena relación con ella, por supuesto que la defiendes. El dueño del puesto de pescados soltó una risa sarcástica. Tantos de nosotros lo vimos, ¿cómo va a ser mentira? La multitud de vendedores y clientes nos rodeó cada vez más, señalando y murmurando. Entre la gente, vi a Samuel y Sarai escondidos en una esquina. Samuel tenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Mis manos y pies se volvieron helados al instante. ¿Acaso fueron ellos quienes tramaron esto? Hasta que se aclare la investigación, su puesto queda prohibido de operar. El hombre indicó a los trabajadores que pusieran el sello. Las cintas rojas quedaron firmemente pegadas en mi puesto. Este puesto lo manejaron mis padres durante 20 años, yo lo he cuidado durante 10, ¿con qué derecho lo cierran así? Me abalancé para arrancar los sellos, pero los trabajadores me detuvieron. Cálmese, es el procedimiento normal. ¿Qué procedimiento normal? Es obvio que alguien me está calumniando. Samuel palideció, tomó a Sarai de la mano e intentó escabullirse. Samuel, detente. Intenté perseguirlo, pero Santiago me sujetó con fuerza. Diana, no lo persigas, no lo vale. La gente alrededor empezó a murmurar. Así que vendía carne contaminada. No me extraña que su carne fuera barata, resulta que era de procedencia dudosa. Ya no me atreveré a comprar aquí, ¿y si nos enfermamos? La reputación que mis padres construyeron toda una vida, el negocio que yo cuidé durante 10 años, se hizo pedazos en ese momento. Santiago se quitó su chaqueta y me la puso sobre los hombros, bloqueando esas miradas hirientes. Diana, yo te creo, te voy a ayudar. Me quedé de pie frente a mi puesto sellado, con las piernas débiles, apenas pudiendo sostenerme. Capítulo 3. Me quedé sentada sola frente al puesto clausurado. Desde el mediodía hasta el anochecer. Las farolas se encendieron, la gente se dispersó, y en el mercado solo quedaban los gatos callejeros que pasaban de vez en cuando. Mi mente estaba en blanco. Recordé la noche en que mis padres tuvieron el accidente. Era una noche como esta. Dijeron que irían a la ciudad vecina a recoger mercancía, para ganar algo más de dinero y guardar para mi dote. Ese camión volcó en la autopista. El vehículo quedó destrozado, y ellos ya no estaban.
Después de que mis padres partieron, solo me dejaron este puesto. Todos los días me levantaba a las 3 de la madrugada, durante 10 años sin falta, sin permitirme ni un descuido. Y ahora, una simple denuncia telefónica lo había destruido todo. Me puse de pie, con las piernas entumecidas. En la calle transitada, vi a Sarai frente al escaparate de una tienda de lujo. Llevaba ese bolso de 80,000, sonriendo con los ojos entrecerrados de felicidad. Samuel estaba a su lado, agachado ayudándola a arreglar los flecos del bolso. Con movimientos suaves, delicados. Él solía hacer lo mismo conmigo. En ese momento sonó mi teléfono. Era Samuel. Contesté y escuché su voz pastosa por el alcohol. Diana, Sarai y yo estamos afuera celebrando, así que no volveré a cenar. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Celebrando qué? Sarai me consiguió una conexión con su padre. Mi empresa va a recibir una gran inversión. Su voz rebosaba emoción. Al final tu puesto no se clausuró en vano. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir con no en vano? Pues Sarai dijo que su padre quería evaluar mi capacidad de gestión. Justo tu puesto estorbaba, así que le pedí a Sarai que lo denunciara. Es perfecto para todos. Lo decía como si fuera lo más obvio del mundo. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Samuel, ese era el trabajo de toda la vida de mis padres. No seas tan mezquina. Cuando mi empresa salga a bolsa, yo te mantendré. Ya no tendrás que trabajar tan duro vendiendo carne. Al otro lado de la línea se escuchaba la risa de Sarai. Colgué. Las lágrimas rodaron por mi rostro, nublando mi visión. 7 años de juventud, 7 años de confianza, todo tirado a la basura. El teléfono vibró. Era un mensaje de Santiago. Diana, si necesitas ayuda, dímelo. No cargues con todo tú sola. Me quedé mirando ese mensaje durante largo rato. Luego me sequé las lágrimas y caminé hacia casa. En las paredes del que sería nuestro hogar conyugal aún colgaban nuestras fotos de boda, Samuel sonriendo radiante. Arranqué las fotos de boda una por una. La ropa de Samuel, sus libros, su juego de té favorito, todo lo empaqué. Al amanecer, ya no quedaba ningún rastro de que él hubiera vivido allí. Saqué mi teléfono y marqué un número. Notifica a todos los comerciantes de la calle comercial. Mañana a las 10 de la mañana habrá una asamblea general en la oficina del distrito. Jefa, ¿tan de repente? Sí, todos deben asistir. Digo, absolutamente todos. A la mañana siguiente, me puse un traje y me maquillé ligeramente. A las 9:30, la oficina de la calle comercial ya estaba abarrotada. Cuando entré con mis tacones, todos murmuraban. Dicen que la que convocó la reunión es la del puesto de carne de cerdo. Si ya le clausuraron su puesto, ¿con qué autoridad? Seguro viene a suplicar, después de todo ofendió a Sarai. La multitud se abrió automáticamente y vi a Samuel y Sarai sentados en primera fila. Sarai vestía el traje de Chanel que acababa de comprar, con ese bolso de 80,000 sobre sus piernas. Al verme, sonrió de manera hiriente. ¡Ay, pero no es Diana! Alargó el tono deliberadamente. Ah, no, perdón, ahora debería llamarte desempleada. Los comerciantes alrededor se echaron a reír. Samuel me miró con desprecio en los ojos. Diana, ¿qué pretendes? ¿Hacer perder el tiempo a todos? Lo ignoré y caminé directamente hacia la mesa de reuniones. Los comerciantes que me habían denunciado ayer también estaban presentes. Intercambiaron miradas, con sonrisas de satisfacción en sus rostros. ¿Con qué autoridad una vendedora de carne de cerdo convoca una reunión? Sarai se puso de pie, cruzando los brazos. ¿No estarás pensando en pedirle a mi padre que te perdone? Pues te equivocaste de persona, a mi padre le repugnan los vendedores de carne contaminada. Volteó hacia los demás. ¿Verdad que sí? La imagen general de nuestra calle comercial se ve arrastrada por esta clase de vendedores ambulantes sin licencia. Inmediatamente varias personas se sumaron. Exactamente. Ya era hora de hacer una limpieza. Samuel también se levantó,
Se acercó a mí y bajó la voz. Deja de hacer el ridículo y vete. ¿Quieres dinero? Cuando volvamos te transfiero 20,000. Su tono estaba cargado de condescendencia. En ese momento, de repente sentí que el hombre frente a mí se había vuelto un completo extraño. Hace 5 años, todavía me ayudaba en el puesto de carne, y lo que más decía entonces era: Diana, gracias por tu esfuerzo. Ahora estaba junto a Sarai, mirándome como si fuera basura. Capítulo 4. Respiré hondo y saqué un fajo de documentos de mi bolso. ¿Ya están todos?, pregunté. La sala de juntas quedó en silencio absoluto. Dejé caer los documentos sobre la mesa con fuerza. El sonido resonó en la sala vacía. Entonces permítanme presentarme. Recorrí con la mirada a todos los presentes. Era evidente que cada uno esperaba verme hacer el ridículo. Me llamo Diana, tengo 29 años y soy la propietaria de esta plaza comercial. Sarai fue la primera en soltar una carcajada. ¿De qué estás hablando? Esta plaza la desarrolló mi padre. Claro, tú que vendes carne de cerdo, ¿ahora te haces pasar por gran empresaria? ¿Se habrá vuelto loca? Ignoré las burlas y tomé la primera escritura que estaba encima del montón. La portada roja resaltaba bajo las luces fluorescentes. Local comercial número 17, zona A de la plaza. Superficie de 85 metros cuadrados. Propietaria, Diana. Levanté la escritura frente al rostro de Samuel. El local que rentas actualmente está a mi nombre. La sonrisa de Samuel se congeló de inmediato. Extendió la mano para arrebatármela, pero me hice a un lado. También el número 22 de la zona B, el 9 de la zona C, el 31 de la zona D. Fui dejando caer las escrituras una por una sobre la mesa. Esta plaza tiene un total de 68 locales comerciales, y 42 de ellos me pertenecen. Cuando la última escritura cayó sobre la mesa, la sala quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Sarai cambió de golpe, la incredulidad pintada en cada rasgo. Imposible. Mi padre invirtió en construir esta plaza. Tu padre fue el desarrollador, no el propietario. Empujé todas las escrituras hacia ella. Hace 10 años, antes del accidente de mis padres, ellos invirtieron todos sus ahorros en comprar estos locales. En aquel entonces esto no era más que un proyecto abandonado. Cada metro cuadrado costaba 1,500 pesos. Miré directamente a Samuel. Tú deberías recordarlo. En ese tiempo todavía me ayudabas en el puesto de carne. Mis padres decían que querían dejarme un respaldo para el futuro. Samuel abrió la boca, las palabras se le trababan. No. No puede ser, estás mintiendo. Sarai soltó un grito. ¿Y qué importa? Tu puesto ya fue clausurado. Vendes carne en mal estado. La miré fijamente. Así es. Por eso vine hoy, para agradecerte. Saqué otro documento de mi bolso. Los contratos de arrendamiento de todos los locales de la plaza vencen a finales de este año. Les pasé el documento a los comerciantes que me habían denunciado el día anterior. Según el contrato, tengo el derecho de no renovar. El color desapareció de sus rostros en un instante. Diana, lo de ayer fue un malentendido. Solo repetimos lo que otros dijeron, no fue intencional. Por favor, toda mi familia depende de este negocio. Retiré el documento. Hace un momento decían que vendo carne en mal estado, ¿y ahora me llaman Diana? Nadie en la sala se atrevió a decir una palabra más. Encendí el proyector y presioné play. La voz de Samuel resonó en la sala. Solo hay que acabar con su puesto de carne y ella tendrá que depender de mí. Ya arreglé todo con esos comerciantes, 2,000 pesos a cada uno para que guarden silencio. Cuando todo esté listo, los ayudaré a negociar un descuento en la renta con la dueña. Me acerqué a Samuel. El local que renta tu empresa cuesta 80,000 pesos mensuales. En estos 5 años, me debes 4,800,000 pesos de renta. Las piernas de Samuel casi cedieron. Diana, yo no sabía nada de esto. Por supuesto que no sabías. Lo interrumpí. Porque dejé el cobro de las rentas en manos de la administradora.
Yo solo reviso los estados de cuenta cada mes. Me volví hacia todos los presentes. Hace 10 años, después del accidente de mis padres, me quedé sola a cargo del puesto de carne. Todos pensaban que solo era una simple carnicera, incluido mi propio novio. Hice una pausa. Pero lo que mis padres me dejaron no fue solo un puesto de carne. Sarai se me abalanzó. Entonces, ¿por qué fingiste ser pobre? Si tienes dinero, ¿por qué seguiste vendiendo carne? Porque ese era el trabajo de mis padres. La miré. Tú no lo entenderías. Capítulo 5. Recogí todos los documentos y me dirigí hacia la puerta. A partir del próximo mes, el alquiler de todos los locales comerciales de la calle aumentará un 20%. Los que no lo acepten, pueden optar por no renovar. Tras de mí, se escuchó un murmullo generalizado. Diana. Diana, no se vaya. Aceptamos. Aceptamos el aumento. Salí de la sala de reuniones sin voltear la vista. Justo cuando las puertas del ascensor estaban por cerrarse, Samuel llegó corriendo. Diana. Déjame explicarte. Bloqueó la puerta del ascensor con la mano. Te juro que no sabía que esos locales eran tuyos. Si lo hubiera sabido, jamás habría. ¿Jamás habrías dejado que Sarai me denunciara? Presioné el botón de cierre. Samuel, el alquiler que me debes debe estar en la cuenta de la administradora en 3 días. Si no cumples, lo resolveré por vía legal. Las puertas se cerraron lentamente frente a él, mientras gritaba. ¿Acaso ya no te importan nuestros 10 años juntos? Apagué directamente el sistema de comunicación del ascensor. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Santiago. Diana, fuiste increíble. Seguido de una serie de emojis con pulgares arriba. Le respondí, gracias por acompañarme ayer. Es lo menos que podía hacer. Por cierto, Diana, averigüé quién te denunció. Sarai usó sus contactos para conseguir a alguien en la Oficina de Regulación del Mercado. Pero el procedimiento que siguieron fue ilegal, puedes demandarlos. Me quedé mirando el mensaje, pensativa. Luego respondí, consígueme un abogado. El ascensor llegó a la planta baja. Cuando las puertas se abrieron, vi a Sarai de pie en el vestíbulo. Se abalanzó hacia mí, bloqueándome el paso. Diana, no te pases de la raya. Me hice a un lado para evitarla. Señorita Sarai, haga el favor de apartarse. ¿Crees que por tener unos cuantos locales ya eres alguien importante? Mi padre es el desarrollador de toda esta zona. Con una sola palabra puede hacer que no puedas quedarte aquí. Me detuve. Pues que lo intente. Tú. Ah, por cierto, me di la vuelta. Esa llamada que hiciste ayer para denunciarme, ya pedí a mi abogado que la investigara. Procedimiento irregular, abuso de autoridad y difamación. Señorita Sarai, nos veremos en los tribunales. Apenas salí del edificio, llamé a la policía. Quiero denunciar difamación maliciosa y sabotaje comercial. Voy a demandar a Samuel y a varios comerciantes. El oficial tomó nota y después de colgar, marqué al abogado. Necesito que reclames todo el dinero que Samuel me pidió prestado, durante su etapa de emprendimiento bajo diversos pretextos. Capital e intereses, 1.337.000 en total. El abogado preguntó, señora Diana, ¿tiene las pruebas correspondientes? Registros de transferencias, pagarés, historial de conversaciones. Tengo todo. Abrí la galería de mi teléfono, donde estaban guardadas meticulosamente todas las pruebas de estos 10 años. El registro de cada suma, cada pagaré, cada promesa. Nunca fui ninguna tonta. Simplemente elegí confiar. Envía la carta del abogado en 3 días. Colgué. 3 meses después, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado estaba Sarai, con una voz ronca como si la hubieran raspado con lija, claramente llorando. Diana, te lo suplico, déjame en paz. Señorita Sarai, ha marcado el número equivocado, dije con tono calmado. De verdad me arrepiento. Su voz se quebró, casi sin poder respirar. Mis padres me repudiaron, Samuel se fue.
Ya no me queda nada. Dejé mi pluma sobre el escritorio, golpeando ligeramente la superficie con los dedos. Eso es problema tuyo. Después de un breve silencio, alzó la voz de repente. ¿No puedes perdonarme? Ambas somos mujeres, deberías entenderme. Solté una risa sarcástica y dije palabra por palabra, Sarai, que te quede claro. No soy ninguna santa, y mucho menos tu madre. Quien comete errores debe pagar las consecuencias. Es el principio más básico. Colgué directamente y bloqueé el número. En ese momento, Santiago entró con una taza de café. Por cierto, hay algo que quiero comentarte. Levanté la vista, ¿qué cosa? Santiago sacó una pequeña caja elegante de su bolsillo y la deslizó sobre el escritorio hacia mí. Diana, cásate conmigo. Abrió la caja. Dentro había un anillo de platino de diseño minimalista. Sé que no te gustan las cosas demasiado llamativas, explicó en voz baja. Este anillo lo diseñé yo mismo. Es único en el mundo. Al verlo tan serio, no pude evitar sonreír. Santiago, ¿sabes qué es lo que más detesto? Santiago se quedó evidentemente desconcertado. ¿Qué? Lo que más detesto es que alguien se arrodille frente a mí para proponerme matrimonio. Santiago se puso de pie de inmediato, tomó el anillo y lo colocó directamente en mi dedo anular. Entonces no me arrodillaré. Sentí el tacto frío del metal. Miré el anillo en mi mano y de repente una calidez invadió mi corazón. De acuerdo. Santiago se quedó atónito. ¿De acuerdo? Sí, acepto. Los ojos de Santiago brillaron al instante. Me abrazó con fuerza, con una alegría incontenible en su voz. Diana, por fin aceptas casarte conmigo. Me recosté en su cálido abrazo, cerrando suavemente los ojos. Aquellos días difíciles del pasado finalmente llegaban a su fin. Después de casarnos descubrí que Santiago era en realidad el heredero de la cadena de fruterías más grande del país. Venderlas en el mercado era simplemente parte del entrenamiento familiar en la base. Aunque me ocultó su identidad, esta sorpresa y su situación económica me resultaron, sin duda, muy satisfactorias. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección.
Ahora la taza permanecía intacta y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Choe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Choe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Choe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Choe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota.
En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito, «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras, «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó, «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. «Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección». «Entonces, cuando cenamos», dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. «Pasemos el fin de semana juntos», propuso Michael, mirándola a los ojos. «Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos». Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. «Está bien», respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. «¿Qué es esto?», preguntó, mostrándole los boletos.
Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo.
Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti». Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. «Vete, Michael»,
dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Chloe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Chloe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Chloe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer,
sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Chloe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Chloe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Chloe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.